Lo hemos dicho en otras emisiones de Divina Comedia, el modelo del kirchnerismo llegó a su techo distributivo para el año 2007-2008 aproximadamente, en el umbral de la crisis económica internacional. No fue una medida casual que el gobierno interviniera en el INDEC para esa época. Los indicadores sociales sobre los que no había habido controversia en la primera etapa del kirchnerismo, los que tenían que ver con la pobreza, la reactivación industrial, la ocupación, empezaban a alterarse. El gobierno empezaba a maquillarlos de alguna manera. Sí. Se pasó de la controversia a la polémica, porque mientras el INDEC difundía indicadores que no estaban reflejando lo que estaba pasando a nivel social, aparecían otras consultoras e incluso un indicador del Congreso de la Nación que mostraban una realidad diferente. Hay un dato que en el medio de esa polémica hay que rescatar. Es una investigación que hizo el licenciado Daniel Arroyo, que trabaja actualmente en los equipos sociales del candidato Sergio Massa, del Frente Renovador. Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social del kirchnerismo, la primera etapa del gobierno kirchnerista, detectó que hay aproximadamente 11 millones de planes sociales que están siendo dirigidos por el gobierno, 8 de los cuales son transferencias directas de dinero en efectivo y 6 millones de asistencia alimentaria. Es como la contracara de lo que dice el INDEC. El INDEC muestra algunos indicadores contrarios a los que manejan consultoras o incluso la oposición en el Congreso, pero hay otros datos que a partir de las investigaciones de Arroyo muestran otra cara, ¿no? Además, Walter, déjame agregarte que también eso es la contracara de que aún después de 10 años de crecimiento económico, aunque en los últimos años la economía aún el INDEC mismo reconoce que está en estancamiento, pero digamos que ha sido una década, como dice el gobierno, ha sido una década ganada. Bueno, esto es la contracara de que ese crecimiento no ha llegado todavía o no ha permitido que muchos millones de habitantes y de personas pudieran salir de una situación donde prescindan una ayuda por parte del Estado, ¿no? Claro. Entonces, y además, bueno, como bien... ¿Qué sería de la Argentina si no estuviera esa ayuda? Exactamente. ¿No? Y sumando a lo que vos decís, así como desde el 2007 hacia adelante el gobierno interviene en las estadísticas, desde el 2007 hacia adelante también hay un mayor ritmo de aumento de crecimiento en el gasto público, ¿no? Y este año, bueno, ya lo estamos experimentando, de cara a las elecciones hay quienes están pronosticando que este año la Argentina va a tener el mayor déficit fiscal desde la década del 80, desde el año 84. Entonces, una pregunta, por ejemplo, para Daniel Arroyo, que hoy lo tenemos como invitado, es, bueno, si muchos están proponiendo volver a tener equilibrio fiscal, ¿esto quiere decir que estos planes corren riesgo? Se habla muy poco en la campaña electoral casi prácticamente de ningún tema de la agenda importante, política, claro. Y se habla prácticamente nada de la situación de pobreza en la que está, según la UCA, según el observatorio de la CGT opositora, alrededor del 26-27% de los argentinos. Arroyo también trabaja otros temas que son delicados, tiene que ver con la penetración y cómo ha impregnado el narcotráfico en los barrios más vulnerables, la violencia, son todos temas atractivos sobre los que le vamos a preguntar, además de la situación en la que está el Frente Renovador, por cierto, nada buena de cara a las elecciones. Vamos con él. Vamos con él después de los anuncios. Estamos con Daniel Arroyo. Gracias, Daniel, por haber venido. Un gusto. Un placer. Bueno, la discusión sobre la pobreza y sobre el impacto de la situación en los sectores más vulnerables se complejizó a partir de la intervención del INDEC. Eso es lo que tratábamos de mencionar en la introducción. Además, apareció un nuevo concepto que nosotros tratamos en uno de los programas el año pasado con un investigador, Daniel Kessler. Se dejó de hablar de pobreza y se empezó a hablar de desigualdad. Te quiero preguntar lo mismo que le preguntamos entonces a Kessler. ¿Cuál es la pregunta correcta? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que mirar la pobreza o hay que mirar la desigualdad? Después de esta década de recuperación de los niveles tan bajos desde lo que partimos en 2001.
A mí me parece que hay que mirar las dos cosas por este plano. La pobreza lo que indica es la población que está fuera de todo. Argentina tiene 27% de pobreza, eso quiere decir que el 27% de la gente o no tiene piso de material, o no tiene los servicios básicos, o tiene problemas de empleo, o tiene bajo acceso a salud e educación. Eso es ser pobre en Argentina. La desigualdad marca la distribución, y ahí también estamos con dificultades. La década del 70, antes del golpe de Estado, del 76, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 7-1 en Argentina. El 2001 se fue a 44-1. Excepcional. Excepcional, catastrófico. Hoy es de 26-1. Sigue siendo complicado. Alto, claro. Alto, y lo que nos dicen Naciones Unidas es cuando hay más de 15-1 hay violencia, hay conflicto. La Argentina tiene un nivel de desigualdad muy alto hoy, porque se distribuye mal gran parte de la actividad económica y además tiene muchos sectores que están afuera de todo. Yo diría que ambos planos estamos con dificultades. Ahora, esto último pasa en toda la región, por no decir en todo el mundo, ¿no? El tema de la desigualdad. En cambio, la performance de la pobreza ha sido relativamente peor en la Argentina en los últimos años. Sí, la Argentina, el plano de la América Latina es el continente más, África es el continente más pobre, América Latina es el continente más desigual. Está claro que la desigualdad ha crecido en términos generales porque hay mucha acumulación. En el caso de la pobreza, ha bajado en toda América Latina. En Argentina en los últimos 4 años fue al revés. Hoy hay más pobreza en Argentina que en el 2011. Es evidente que estamos mejor que en el 2001 o el 2003, pero tenemos más pobreza y más problemas laborales que en el 2011. ¿Cuánto ayuda a revertir la situación de la pobreza en Argentina el crecimiento del empleo público? ¿Qué impacto tiene? ¿Lo detiene? Ha tenido un gran impacto en la primera etapa. Siempre se habla de la creación de 6 millones de empleo, que eso básicamente fue hasta el 2008-2009, fue parte público, parte privado. Luego hubo un parate y lo que ha habido es solo creación de empleo público directo. Yo creo que es marginal en términos de pobreza hoy. No es sustantivo lo que ha evitado. Lo que genera es mayores niveles de consumo. O sea, la Argentina tiene hoy 27% de pobreza, 34% de trabajo informal. 1 de cada 3 que trabaja no tiene recibo de sueldo, no tiene obra social y toma crédito al 200% anual con fotocopia del DNI. Esa es la población sobreendeudada en Argentina. Y 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan. Ahí yo creo que está el punto central y creo que la usura y el crédito alto es gran parte del problema de la violencia y la tensión en los barrios. ¿Qué es más importante? ¿Que haya mejorado el ingreso o que haya calidad en infraestructura, en lo que tiene que ver con salud, con educación, con transporte, etcétera? ¿Qué es lo que es central para atacar estos temas? Uno podría decir, primero ver la infraestructura y después el ingreso y el trabajo. La verdad que en infraestructura Argentina tiene dificultades, pero es el mejor país de América Latina. En términos generales en la Argentina tiene una gran cobertura de asistencia en salud, educación y alimentaria. Tiene mala calidad, tiene problemas serios en la escuela, con déficit muy grande, problemas de atención de salud, los chicos están comiendo mal en los comedores escolares por la inflación, pero cubre mucho. El gran desafío que viene ahora es lo que yo llamaría la política de segunda generación, que tiene que ver con el empleo, con resolver problemas de adicciones, con dar vuelta a la escuela secundaria. Argentina tiene 40% de deserción en la escuela secundaria. Gran parte de los pibes que quedan afuera de la escuela secundaria no tienen ningún tipo de incentivo para entrar al mundo laboral. No ha resuelto el problema de los jóvenes, sigue teniendo 1,5 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, y hay un nuevo actor, que es el que vende droga, que se ha constituido como un nuevo sujeto social. Yo creo que en la Argentina hay una nueva manera de movilidad social, que es vender droga. Un pibe a todo furor en un barrio va a enganchar un laburito por 4.000, 4.500 pesos. El que vende droga hace eso en pocos días. Eso fue cambiando la dinámica y la vida de los barrios en nuestro país. Hoy hay un artículo de Alberto Forig en Clarín de esta mañana, hablando precisamente de esto que vos mencionás, y la necesidad plantea Forig, que es un especialista en temas de narcotráfico, de articular el trabajo de la sociedad civil, del Estado y del mercado, habla de las empresas en los barrios vulnerables, donde está presente este actor que vos identificás como nuevo, que es el vendedor de droga. Sí. ¿Coincidís con una descripción de este tipo? Coincido en términos generales, pero el gran actor acá es el Estado. Yo creo mucho en la articulación Estado, sociedad civil y sector privado, pero en términos de narcotráfico hay dos cuestiones para resolver. Uno es el tema de adicciones. Una mamá hoy que tiene un chico adicto rebota en todos lados y termina llevándolo a la comisaría porque no tiene dónde llevarlo, porque nadie atiende a un chico que no tiene obra social o prepaga, porque el Estado paga tarde y nunca la atención. Hay un problema faltan 200 centros de atención de adicciones en Argentina. Hay un problema serio, han crecido las adicciones y nadie tiene a dónde acompañar. El Estado terceriza y no la está termina pagando becas muy tarde y muy desfasadas, con montos muy bajos, con lo cual termina no funcionando.
¿Cuál es el recorrido que hace esta mamá que mencionaste? Esa mamá que tiene un problema va a una institución, la institución está colapsada porque como no le paga el Estado de la provincia de Buenos Aires, solo toma chicos de capital, o si no, porque directamente toma solo los que le pagan las obras sociales. Esa mamá termina yendo al hospital, en el hospital dicen que no tienen cómo atenderla, termina rebotando con las madres del Paco, viendo qué puede hacer y termina llevándolo a la comisaría como una forma de decir, ayúdenme para hacer algo. Nosotros necesitamos tener centros de acompañamiento de atención y eso implica recursos, hay que volcar muchos recursos. Creo que el 1% del presupuesto hay que volcarlo ahí. La otra cuestión es cortar la venta de droga, porque más allá de las adicciones hay que cortar la venta de droga y eso es responsabilidad del Estado. Mi opinión es que con esta policía no se va a cortar la venta de droga en Argentina. ¿Por qué? Yo he sido ministro de la provincia de Buenos Aires, estuve a mi cargo de los institutos de menores, los chicos que cometieron delitos. Está claro que la policía y la justicia forman parte del entramado complejo. Habiendo un montón de policías buenos y gente que en la justicia trabaja bien, yo creo que no es posible reconvertir la policía para esto, que hay que crear una fuerza especial por fuera de la policía con una única tarea que es cortar la venta de drogas. Ahora Córdoba empezó con una experiencia, hace 15 días, no se puede evaluar mucho, pero en esa línea que yo creo que es la que hay que hacer en nuestro país. El Estado tiene cada vez más dificultades para ingresar justamente a los lugares de mayor riesgo, ¿no? ¿Es difícil entrar hoy a esos barrios? Es difícil entrar a los barrios, pero el Estado no tiene metodología. ¿El Estado qué sabe hacer en Argentina? Transferir dinero. Hay 8 millones de personas que reciben dinero todos los meses. Sabe entregar netbook, 4,5 millones de netbook. Eso no lo sabía hacer el Estado y ahora lo sabe. El Estado ha mejorado en Argentina, tiene más tecnología. Ahora no entra a las casas, no acompaña, no corta la venta de droga, no logra generar centros de atención de adicción, no cambia la escuela secundaria. Yo creo que hay que armar una red de 20.000 tutores en Argentina. Tutores, un cura, un pastor, una maestra, un técnico de club de barrio. Entrar casa por casa a acompañar. Brasil tiene un programa llamado Bolsa Familia que llega a 14 millones de hogares entrando a las casas. Yo creo que falta eso en la Argentina, que hay que ir a otra etapa. Mi opinión es que la política social está agotada en la Argentina. Agotada quiere decir no desarmar lo que está, sino que hay que tomar como base lo que está, pero lo que está da 27% de pobreza. Llegó un techo. Hay que ir y entrar y acompañar por las casas, además de generar una política económica acorde acá. Es decir, ¿de qué laburo un pibe que no tiene secundaria completa en la Argentina? Si va a trabajar en la construcción, en el textil o el metal mecánico, hay que apuntar a esos sectores pensando en la cuestión social. ¿Qué es lo que te imaginas que habrá dejado la política social del kirchnerismo cuando el año que viene haya un nuevo gobierno y eventualmente haya una nueva política social? ¿Qué te imaginas que de los últimos 12 años quedará? ¿Qué nos dejó? A mi opinión es que en 20 años, cuando se escriban los libros de historia, va a quedar un nuevo derecho que es la asignación universal por hijo. La idea de que toda persona que tiene, toda familia que tiene chicos menores de 18 años tiene un salario familiar o una asignación base. O la cobra por el salario familiar o tiene el apoyo del Estado. Yo creo que eso va a trascender al kirchnerismo, constituyó un nuevo derecho, así como existió el derecho al trabajador, la obra social, otros mecanismos, constituyó un nuevo derecho. El resto de la política social son programas complementarios que van a ser reemplazados por otros, mejores o peores, pero no van a quedar como un eje central de la política social. Sí va a quedar la asignación universal por hijo como un nuevo derecho y me parece que eso es un valor importante. ¿Qué creo yo? Yo creo que el gobierno tiene un diagnóstico equivocado en el plano social. Yo le creo buena voluntad al gobierno en el plano social. La política social eran 4.000 millones en el 2003, hoy son 102.000 millones de pesos. Está claro que volcó más dinero, pero lo ve mal, no ve la problemática, no vio venir gran parte de estos problemas. En el plano de política social yo le creo buena vocación y un mal diagnóstico. En el plano de narcotráfico y adicciones, yo ahí no le creo buena voluntad ni vocación para resolverlo al gobierno. Pero sí en el plano social... ¿Ves algún grado de complicidad del Estado, entonces? Lo que está claro es que no se ha controlado las fronteras, ha avanzado la venta de droga en los barrios, es claro que han aumentado las adicciones. Nosotros estamos en una tercera etapa en el tema de adicciones y narcotráfico. La primera es crecimiento de las adicciones. Se consume más, se entra por el alcohol y se llega a otras adicciones. La segunda es cuando el que vende droga se instaló en el barrio. Antes en la Argentina iba alguien a vender un barrio. Hoy hay un actor ahí en el medio, que yo digo un nuevo sujeto social. La tercera etapa es el dominio del territorio. Nos dicen, en este barrio están los monos, en la Villa 1, 11, 14 están estos contra estos. Yo creo que ya estamos en una tercera etapa. Para mí la cuarta etapa, que es México-Colombia, es cuando el narcotráfico domina el sistema político, financia el sistema político. No estoy diciendo que en la Argentina no haya problemas, y de hecho ha habido problemas con la efedrina, con Granero, que era el anterior titular de la Secretaría de Atención de Adicciones, pero no es México o Colombia donde los carteles definen los candidatos. Yo apostaría a que cortemos acá y que no vayamos a la cuarta etapa. ¿Cuál pensás que sería el impacto de un reordenamiento de las cuentas fiscales, entre comillas, reordenamiento de las cuentas fiscales, pero se habla de
ir eliminando gradualmente subsidios, ir equilibrando las cuentas fiscales sobre este tipo de población. Sí, yo lo hablo permanentemente con Sergio Massa y la idea es que de entrada hay que volcar más recursos al tema social, no menos. Hay que crear el derecho a primer empleo. Una empresa que toma un joven durante 24 meses tiene que tener el 75% del salario mínimo cubierto. Tenemos que lograr que toda empresa busque un joven. También hablo de subsidios, ¿no? Que eso termina impactando directa o indirectamente este tipo sobre de población. estos sectores. Claro. ¿Te referís al resto de los subsidios? Claro, sociales? por ejemplo, al transporte, digo, ¿no? Sí, Digo, claro. A ver, es decir, viajar en colectivo que sea más caro o en tren. El 75% del ingreso de una familia pobre es alimentos y transporte. La inflación sube los alimentos y sube el transporte, se le va complicando. Hay más pobreza ahora que hace 4 años porque ha habido sostenida inflación durante mucho tiempo. O sea, la situación hoy de una persona es, le alcanza menos la plata por la inflación, tiene menos changa en la construcción, tiene menos extra y tomó crédito al 150, al 200%, no está pagando lo que no le entra. Pensar un mecanismo de acomodar ese esquema sobre los sectores pobres es generar empobrecimiento automático. Subir el transporte, subir el costo de los alimentos es aumentar la pobreza en Argentina. Hay que pensar mecanismos que no toquen a los sectores más pobres e ir acompañando. También hay que generar un mecanismo de empalme entre planes sociales y trabajo. O sea, hoy una persona que tiene un plan social, si tiene una oferta de trabajo, no la va a tomar. Entiende que el plan social es seguro y no quiere tener miedo de quedarse sin una y sin la otra. Yo creo que hay que ir un esquema de empalme, que una persona que tiene un plan social pueda tener trabajo también, romper la incompatibilidad, que la persona que tiene un plan social puede ir a la cosecha, puede ir a trabajar en blanco y armar un sistema para ir saliendo en un ciclo de 2 años empalmando trabajo con planes sociales. Pero que hay que hacer toda una dinámica distinta, pero de entrada esto implica volcar más recursos al tema social. Última pregunta en un minuto. ¿Cómo se trabaja con una agenda en un espacio político que está en una situación de deterioro diario, con fugas de dirigentes, con una sensación de agotamiento? ¿Cómo es el Primero, la verdad que Massa le da mucha bolilla de verdad a las propuestas, de verdad. Cualquiera que escuche las propuestas va a decir, acá hay una diferencia. Y segundo, yo tengo bastante experiencia con esperar tratar de que el árbol no me tape el bosque, ¿no? Yo creo que hasta el 20 de junio, cuando cierran las listas, está el libro de pases abierto y todo el mundo piensa que está acá o acá. Terminado eso, empiezan las propuestas y a mí me parece que ahí Sergio Massa va a hacer una diferencia. Yo creo que el voto es muy racional y comparativo en Argentina. La gente dice, ¿cómo estoy y qué hay? Y en ese qué hay va a haber a alguien, Sergio Massa, que va a hablarle más claramente la vida cotidiana de las personas que los otros candidatos, a mi modo de ver, ¿no? ¿No crees en la hipótesis de que Massa abandona la carrera presidencial entonces? Me parece muy poco probable. Objetivamente me parece muy poco probable. Es uno de los 3 que puede ser presidente en Argentina. No hay 10 que puedan ser presidentes en Argentina. Es uno de los 3 y objetivamente las encuestas le han pifiado mucho en los últimos tiempos, en gran medida porque es difícil poder identificar a personas que no están pensando en la política. Hoy una persona anda por la vida con sus problemas, lo para alguien, dice voto a este, llega a la esquina y vuelve con el problema de sus hijos, de su familia. No hay una decisión de voto en la Argentina. Está muy lejos la sociedad de la política, con lo cual tomar una foto de un momento puede ser una foto errónea. Gracias, Daniel. Un gusto. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. Vení, jugá, divertite. Aquí todos los días son especiales. En los casinos de la provincia de Córdoba, la diversión está asegurada. Paga de noche. Paga de día, de tarde, cuando quieras. Desde la Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires invertimos en salud, en educación, en infraestructura y también en desarrollo social. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. Pablo Picasso llega a San Martín. No te pierdas la muestra original de grabados de uno de los mejores artistas plásticos del mundo en el Museo Casa Carnacini, Pueyrredón 2720, Villa Ballester, hasta el 28 de junio. Busca los horarios y agenda de actividades en sanmartin.gov.ar.
o llama al 4847-5042. La entrada es libre y gratuita. Municipalidad de San Martín. ¡Mamá! Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Red Social Wokra. Compromiso solidario en beneficio del trabajador constructor. Divina Comedia, segundo bloque, Ignacio Olivera Dol. ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien. Bueno, la presidenta hace 2 o 3 cadenas, porque ya el gobierno se lo puede medir en cadenas nacionales también, ¿no? Hace 2 o 3 cadenas, por lo que recuerdo, la presidenta hizo mención a un dato vinculado a los ahorros de los argentinos. Se mostró orgullosa porque se habían recuperado los niveles de depósitos de plazo fijo en los bancos. Lo digo en serio, y dijo que esto era una muestra de que la gente estaba apostando al peso en lugar del dólar. Sí, lo cual efectivamente es así. Sí, de hecho lo viene destacando Vanoli también, pero siempre hacen énfasis, o ponen el énfasis en los plazos fijos minoristas. Hubo una tendencia que se revirtió ahora en mayo. Que es minoristas es los de la gente común, ¿no? los particulares. Porque hay un paquete de plazos fijos que hacen que depositan las empresas. Claro, exactamente, los mayoristas. Si uno consulta a los ejecutivos de los bancos en estas semanas, muestran algo de preocupación en este sentido, porque creen que hay una calma que es inestable, o sea que se mantuvo hasta ahora. Es cierto que el blue se mantuvo planchado, lleva 5 meses prácticamente bajando o en el mismo nivel. Sí, con una inflación del 20 y pico %. Sí. Pero que hay algunas señales que te muestran que, bueno, que esta calma en algún momento se va a terminar y que la discusión es saber si se va a terminar antes de las elecciones o después de las elecciones. Es cierto, como dice Cristina y como dice Vanoli, que los plazos fijos minoristas durante mayo siguieron creciendo y eso muestra una fuerte demanda de dinero y que la gente destina sus pesos a llevarlos al banco. Antes de que cierres la idea, ¿no? Sí. Y no te olvides, esto también es un indicador que la gente está empezando a ahorrar, a diferencia de lo que pasaba hasta hace poco, que estaba todo destinado al consumo, ¿o no? Sí, que de hecho es raro que el gobierno esto le parezca un buen indicador, porque significa que no lo está destinando al consumo, o sea que la actividad no está traccionando demasiado y que incluso la gente no toma tantos créditos. Eso. Pero bueno, el tema es que los banqueros están viendo 3 señales, por lo menos, que los llevan a pensar que esta estabilidad se puede llegar a alterar entrado seguramente el segundo semestre. Que es, por ejemplo, esto. ¿Qué es lo que están haciendo ya no los ahorristas, sino las empresas con los plazos fijos? En mayo, los plazos fijos mayoristas no crecieron. Sí. Obviamente hay cuestiones estacionales, porque está el impuesto a las ganancias que tienen que pagar las empresas y es que los llevan a retirar generalmente muchos pesos del banco. Pero lo que pasó, que se vio, es que la caída esta vez fue más fuerte que la que debería haberse dado por la estacionalidad. Quiere decir que están retirando, sí, las empresas de los bancos los depósitos. Sí. Hay una placa de esto. Están empezando a dolarizarse, esa es la idea. Sí, todavía no, porque si no se trasladaría a los precios del blue. Pero, se ve, por ejemplo, en los fondos de inversión que destinan sus inversiones a los plazos fijos, los mayoristas, que son los money market, sí. Se vio una caída que fue de 42.000 millones a 38.000 millones hasta el 26 de mayo, que era donde se tenían los datos. En el último mes esto, entonces. Sí. Así que ese dinero se fue o a pagar impuestos, sí, o a comprar dólares. Sí, a cautela, alguna oportunidad que estén viendo de acuerdo a la cautela preelectoral, ¿no? Hay otra placa que muestra que la caída es mayor a la que requiere la estacionalidad, que se ve que en porcentaje fue del 8% y en mayo había sido la mitad, o menos de la mitad. Es decir, la columna que está más a la derecha de la pantalla es más larga, la caída es más larga
comparada a las que están hacia la izquierda. Claro, todos los años anteriores de ese, 2012, 2013. Bueno, atención 2014. entonces con lo que pueda pasar con el dólar después de la elección, sobre todo, ¿no? Sí, la segunda señal es, bueno, el gobierno aceleró la emisión justamente de cara a las elecciones, que la llevó al 31,5, Claro. y el efectivo en poder del público aumenta muy por encima de la emisión. Esa es una señal que se da por primera vez, por lo menos en el último año y medio, eso nunca había pasado. O sea, la gente, todos los pesos que están circulando en la economía por la mayor emisión, no decide llevarlas en su totalidad al banco, sino que la mantiene en el bolsillo. No lo lleva al dólar todavía, porque si no veríamos una suba en el blue, pero sí puede ser algo que nutra la demanda. Eso es interesante, porque ahí tal vez lo que podría llegar a estar pesando es que todavía estamos con los salarios viejos, ¿no? Y con la inflación nueva, con lo cual a lo mejor estamos compensando de alguna manera. Y el tercer tema es la inflación que se volvió a activar, o sea, la tercera señal. Que la inflación se active, o sea, el blue es otro bien de la economía, el dólar, y debería por lo menos acompañar ese movimiento. Gracias, Nacho. Gracias a ustedes. Anatomía, nos vamos. Tenemos un ratito nada más para anatomía. Ese señor ahí es en ese tremendo automóvil, está en París y es Axel Kicillof el 29 de mayo de 2014. El ministro va adelante y su custodia atrás. El ministro va adelante. Sí. Está muy bien. Sí. Bueno, ese día, ¿qué hizo el ministro en París? Ese día terminó de cerrar muy temprano a la mañana un acuerdo con 16 países. La Argentina reconoció una deuda de 9.690 millones de dólares con el Club de París. Una deuda que se arrastraba desde mediados del siglo XX. Una deuda que se había empezado a negociar con el primer gobierno democrático, con el primer ministro de Economía del primer gobierno democrático, Bernardo Grynspoon. Lo que se acordó en ese momento es reconocer la deuda que había contraído el país desde el 10 de diciembre del 83 hacia atrás, ¿no? Y ahí se empezó a negociar, bueno, y después en el 2001 entró en default, hasta que ahora renegoció Axel Kicillof. Un solo dato, todavía no se conocen los detalles de este acuerdo con el Club de París. Pasó un año. Nos vemos.